Todos tenemos dentro nuestro un niño, una niña que está ahí, resentido, triste, en la mayoría de los casos, esperando tener la atención que necesita, pero de alguna u otra manera nos hemos olvidado de él, de ella, lo ponemos a un lado y seguimos adelante con nuestra vida. Y esto, como vamos a ver hoy, nos repercute de gran manera en la energía, en los logros que podemos tener, en lo felices que somos. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, otra de las bases claves para poder triunfar en nuestro mundo interior, que es el niño, la niña interior, el niño herido. Este tema del que tanto se habla, espero poder aclararte hoy bastante sobre esto y como todos los episodios vamos a tener una parte práctica para que puedas ejercitarte en esto y poder sanar a tu niño, a tu niña interior. Bienvenidos a Triunfar o Morir, un podcast para personas conscientes que quieren triunfarse a sí mismas, triunfar en su mundo interior, ganar habilidades para poder desarrollarse internamente, para poder gestionarse mejor sus emociones, desprogramar su condicionamiento y por lo tanto que los resultados en el mundo de las cosas, en el mundo de la materia, sean algo inevitable. Para esas personas que quieren ganarse a sí mismos, triunfarse a sí mismos, para aquellos que quieren que lo más importante sea ser y luego tener y luego hacer y no al revés, como hemos venido haciendo todos la mayoría del tiempo. Entonces ser esa persona de éxito y que luego todo lo demás venga por añadidura. Mi nombre es Germán Ali, soy uruguayo, soy terapeuta en desprogramación y coach y también soy un viajero, emprendedor digital desde 2012 y creador de experiencias. Te cuento que estuve en el rubro del turismo durante 8 años, fundé una agencia de viajes de aventura que me permitió viajar por el mundo, por más de 40 países, tener un equipo, emprender a tope, facturar mucho, tener inversores, ganar fondos concursables. Y en 2020, cuando todo iba muy bien, en su mejor momento, bueno, llegó la pandemia y caí en una depresión que me hizo replantearme mi vida. Fue un momento muy duro para mí y en el cual me di cuenta que todo lo que había estado haciendo sobre esto de los viajes y de pasarme viajando y siempre estar exigido y emprendiendo 24/7 era más que nada un personaje, básicamente, que me había creído, fruto de mi condicionamiento de pequeño y que, bueno, por eso estaba siendo tan duro para mí y me llevó a ese estado de depresión, ¿no? Que me tomó 2 años salir. Y bueno, gracias a esa crisis pude renacer, pude empezar de cero, digamos, y ahí fue que, bueno, me metí en mi verdadera pasión, que es esto, que es, bueno, el mundo de la mente, la desprogramación, las creencias limitantes, el condicionamiento y cómo trascenderlo, ¿no? Sobre todo, o sea, cómo, dónde y cómo son las herramientas valiosas para realmente poder cambiar esto tan fuerte que es el condicionamiento y la programación que recibimos, sobre todo en los primeros años de vida. Bueno, hoy es un tema, no sé, controversial, digámosle, o bueno, pretendo en este episodio aclarar algunas cosas sobre esto del niño interior, ¿verdad? Que a veces no se entiende muy bien. ¿Qué es eso? ¿Tenemos un niño adentro? ¿Cómo es eso de que tenemos un niño? En realidad, bueno, ahora lo voy a explicar, pero
vamos a dividir este capítulo en tres partes, como siempre. La primera es, ¿qué es el niño interior? ¿Qué es esto del niño, la niña herida que está dentro nuestro? La segunda parte es, ¿qué podemos hacer para sanarlo? Para retomar contacto con ese niño o niña. Y tengo a mi perra abajo y me está moviendo la cámara. Quieta. Esto es la primera vez que me pasa. Me está moviendo la cámara, mi perra está tirada acá abajo mío, abajo de la mesa, al sol. Y bueno, creo que quedó bien igual. Y en tercer lugar, bueno, lo vamos a llevar a la práctica, ¿verdad? Así que comencemos por lo primero. ¿Qué es el niño interior, la niña interior? Bueno, en realidad es... Sí tenemos un niño, una niña adentro, pero es más que todo una metáfora para referirnos a nuestra parte vulnerable que hemos tapado con nuestro personaje, con lo que hacemos, con lo que hemos construido con nuestra personalidad. Y em, está ahí. Lo que pasa es que es una forma de llamarle metáfora, ahora vamos a ver, es una forma metafórica de llamarle el niño interior para que sea más efectivo el abordaje de esto que sucede dentro nuestro. Entonces, hay algo que tenemos que saber. Todos hemos vivido, o la mayoría de nosotros, te diría que más del 95% de los casos, no hemos sido proveídos de la atención, el tacto, el amor, el cariño que necesitábamos cuando éramos pequeños. Porque, como sabrás, nuestros padres hacen lo mejor que pueden, pero ellos también tienen sus limitaciones, de las cuales son inconscientes y que no les permiten, de alguna manera, actuar en total eh, atención con ese niño, esa niña, en los primeros años de vida. Esto, para nosotros que estamos en una etapa de total vulnerabilidad y sensibilidad y en la que somos como un lienzo en blanco, ¿no? Que recibe toda esa información del mundo exterior y la incorpora sin juzgarla, sin discernirla racionalmente, porque todavía no hemos desarrollado la parte racional, crítica. Entonces, somos estamos muy expuestos, ¿sí? ¿Y qué pasa? En cierta forma, la actitud de nuestros padres de, obviamente, atender sus cosas, todos sabemos lo difícil y lo complejo que es ser padre y tener una persona que depende completamente de vos cuando las cosas no siempre van como a todos nos gustaría, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros problemas, tenemos nuestro trabajo, nuestras responsabilidades y muchas veces, claro, tener una criatura ahí es... Bueno, me sigue moviendo la cámara, la perra. Rumba, rumba, a la escucha, dale, escucha, escucha. Bien, ahora sí, a la escucho. Vaya. Perdón. Me está moviendo la cámara mi perra. Esto es nuevo en el podcast. Entonces, em, no es posible recibir esa atención que necesitamos cuando éramos chicos. Claro, y esto, ¿en qué se traduce? En que ese niño, esa niña que fuimos, se siente como rechazado, ¿sí? Las heridas más fuertes que suelen generarse en esta etapa son la del rechazo y la del abandono. Obviamente habrá casos
más complejos, en donde ya las cosas pasan a otro nivel, ¿no? En casas donde hay violencia, donde hay abuso, bueno. Entonces ahí cada niño, cada niña tendrá condicionamiento más pesado o menos pesado. Lo bueno es que siempre se puede cambiar. Eso es algo que también habla David Hawkins, mi maestro, y es que todos podemos trascender el condicionamiento. Obviamente para algunos será más difícil porque tendrán menos confianza en base a ese condicionamiento, y para otros será más fácil porque en los primeros años de vida y cuando te empezás a desarrollar habrán sido proveídos mejor y tendrán más confianza, pero a la larga, con la ayuda de Dios, con la ayuda de las técnicas más elevadas que existen, como el de Harir, que si no viste el capítulo está muy relacionado con este, te lo recomiendo, el capítulo del de Harir. eh, con esas técnicas súper poderosas, con la oración, haciendo un conjunto de prácticas y de desprogramación, siempre es posible volver al núcleo central, que ahora vamos a ver qué es esto del núcleo central. Pero, claro, es como si hubiera sido traicionado. Esa es la palabra. Eso es lo que nos queda de esos primeros años de vida. Es como una traición. Mis padres, o bueno, no solo los padres, ¿no? También todas esas personas que son figuras importantes durante los primeros años de vida, forman parte de este condicionamiento y esas heridas que generamos cuando somos niños. Pero lo que más sentimos es como una traición, ¿verdad? Porque somos un lienzo en blanco, una semilla, una, unos seres totalmente abiertos a lo que sea que venga del exterior, y muchas veces las personas que se hacen cargo de nosotros, para su conveniencia y porque, como dije antes, están viviendo lo mejor que pueden y transitando todos los desafíos de la vida de la forma que encuentran, a veces actúan a su conveniencia y nos quitan el amor a cambio de que nos comportemos de la manera que ellos necesitan, ¿sí? O, o negocian con nosotros o nos dicen cosas como para que nos adaptemos nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Entonces se genera como esa herida de, ok, me fallaste, ¿no? Es como, eso es lo que queda adentro, es como una traición. Eso es el niño herido. Entonces, acá es donde viene una parte muy importante para comprender esto. Eh, Hay un libro que se llama De la codependencia a la libertad. Lo tengo aquí, lo estoy mostrando. Para los que están escuchando por audio, lo estoy mostrando a la cámara en este momento. Es un libro de Thomas Torbe, que es un psiquiatra, alias Krishnananda. Este es uno de los mejores libros para conocer sobre el niño interior. Te lo recomiendo muchísimo, aunque es un libro pesadito, ¿no? O sea, no es de los libros que se entienden a la primera vez que lo lees. Realmente es un libro para tenerlo ahí a mano e irlo leyendo a poco. Y lo más fascinante para mí, o una de las partes más importantes del libro, es que él habla de que los seres humanos tenemos tres capas. Imagínate que estás parado, parada en el centro de un círculo imaginario grande. Estás en el centro y tiene tres anillos. Desde donde estás vos hacia afuera hay tres capas, tres anillos. Eh, la capa del centro, perdón, vamos por la exterior primero. La capa exterior es la capa de protección. El anillo exterior. El anillo del medio es la capa de vulnerabilidad, y acá es donde está este es el hogar del niño o la niña interior. Ahora lo vamos a ver mejor. Y el centro es el núcleo del ser y de la meditación. Entonces, es buenísimo este ejemplo porque lo simplifica todo mucho y es como un mapa de ruta para encarar esto del niño interior. Imagínate que cuando nacés
somos, somos ese núcleo, justamente. El núcleo central de meditación y del ser, que ahora te voy a contar más qué es esto de la meditación y el ser. Pero básicamente es donde somos seres espontáneos, donde tenemos libertad de expresión, ¿no? Expresamos nuestras emociones con total naturalidad, la ira, nuestra sexualidad, eh, empieza, ¿no? Como que todo, nada es reprimido, digamos. Somos puros, digamos. Ese es el núcleo del ser, el núcleo esencial. ¿Y qué pasa? Que como empezamos a recibir estas, llamémosle ataques, ¿no? Porque el niño lo toma como un ataque del mundo exterior, empezamos a formar una capa, que es el anillo exterior, una capa de protección, que esto también está relacionado con el ego, porque es el ego el que hace, el que conforma esta capa, este personaje. Eso también te recomiendo que vayas a ver el capítulo, el episodio del ego, tu principal enemigo, porque está muy relacionado con esto. Principal enemigo, entre comillas. Y esa capa de protección es justamente que es necesaria. O sea, no es porque sí que la desarrollamos. O sea, desarrollamos esa capa y si no la hubiéramos desarrollado, quizás no hubiéramos podido sostener la cordura. Necesitamos crear esa capa. Lo que pasa es que con el tiempo, cuando ya sobrepasamos esa etapa de niños, esa capa es lo que se empieza a volver en nuestra contra. Porque es la capa de protección. Es el lugar en el que la gran mayoría de la humanidad vive, que es en ese sistema de protección donde no nos permitimos ser nosotros, donde hemos tapado nuestras emociones, las hemos reprimido. Entonces, ¿qué hace esa capa? Que vivimos en un personaje que no somos nosotros, básicamente. No sé si se entiende esto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos tomando diferentes roles a lo largo de la vida para evitar sentir la capa del medio, que es nuestra vulnerabilidad, que son nuestras emociones, que es donde está ese niño herido. La capa de la vulnerabilidad es lo que todo el tiempo estamos evitando. Ahora, para volvernos seres completos, para trascender nuestras limitaciones, es fundamental que trabajemos en retomar el contacto. Ya si podés llegar al núcleo, que eso es lo que se le llama el viaje de vuelta a casa, que eso es más para personas que buscan la iluminación, ¿no? O sea, eso sí que requiere un compromiso espiritual y de trabajo personal muy amplio y muy disciplinado, ¿no? Volver al núcleo esencial, que es lo que éramos cuando apenas nacimos. Pero el objetivo de todos tiene que ser, debería ser, podría ser, conectar con la capa de vulnerabilidad, con nuestro niño interior. Dejar, y esto está muy relacionado con el miedo. El miedo acá es el protagonista de todo. O sea, el niño interior y el miedo van de la mano. Lo que quiere evitar a toda costa el niño interior es lo que le produce miedo, lo que le produce rechazo, lo que le produce abandono. Todas esas heridas que tuvo que esconder y formar esta capa de protección. Entonces, la capa de protección es el agente de conflicto en todo lo que tenemos conflicto en nuestra vida. Cuando tenés una discusión con una persona o estás teniendo conflicto con una persona, lo que está pasando es que se están chocando dos capas de protección. Es decir, son dos personas que no se están pudiendo mostrar vulnerables y no están y están desde la protección, o sea, a la defensiva, entonces choca. Y esto es, entre paréntesis, algo aparte, pero que te quiero mostrar. Eh, Normalmente cuando nos acercamos a una persona nueva, lo que tendemos a hacer es no nos mostramos vulnerables de una porque no confiamos todavía en la persona.
Y ahí está el problema, porque la vulnerabilidad es algo que conecta a nivel humano, pero normalmente lo que hacemos es, vamos desde la capa de protección, ¿no? Como diciendo, no confío en vos todavía. Nos mostramos desde esa capa y esperamos a que el otro se muestre vulnerable primero. Pero el otro también está en la misma sintonía de estar desde la protección y desde la desconfianza. Entonces ahí es que se producen los choques. Si nosotros fuéramos capaces de ser capaces de mostrar nuestra vulnerabilidad en las relaciones, tendríamos mucho más éxito, porque al nosotros mostrarnos vulnerables, hacemos que la otra persona baje la persiana, eh, perdón, retire el escudo de su capa de protección también y se muestre vulnerable, y ahí es donde se generan las relaciones de verdad, ¿no? Como con esos amigos que son amigos de verdad, que tenemos plena confianza y que podemos mostrarnos vulnerables, ellos pueden mostrarse vulnerables con nosotros. Ahí es donde se cosechan realmente las relaciones, los vínculos valiosos. Entonces, volviendo al tema de la capa de protección, lo que hacemos a lo largo de la vida es generar roles que sostienen esa capa de protección y que a toda costa evitamos la vulnerabilidad. O sea, el niño interno que está en la capa de vulnerabilidad está aterrado, con miedo, tiene mucha desconfianza. Entonces, no queremos tomar contacto con eso. Es lo peor que nos puede pasar. O sea, estamos dispuestos a hacer lo que sea para evitar ese contacto. En mi caso, por ejemplo, los roles que yo opté a lo largo de mi vida, bueno, han sido muchos. Pero, a ver, más de adolescente yo era el payaso, ¿no? El payaso en mi familia, el que hacía reír a todos, adoptaba como ese personaje del gracioso. Después vino la etapa de emprendedor, empresario, que se mantenía ocupado todo el tiempo. También tuve una etapa, bueno, también el aventurero, ¿no? Que me iba a hacer todos los trekkings más difíciles por Sudamérica, en Europa, a ascender a los picos y subir la foto de lo logré, acá estoy. Eh, no sé, ¿qué otro rol? Bueno, en una época tuve el rol de deportista, de que quería jugar al fútbol y me fui a hacer tryouts a Estados Unidos. Bueno, cada uno desarrolla roles que, que no te, que lo que hacen es compensar los miedos. Esta palabra es muy importante, la menciona mucho en el libro. Lo que estamos haciendo en la capa de protección es compensando. Es decir, no estamos sintiendo, no estamos siendo auténticos y realmente comprometidos con nuestro mundo interior. Estamos en una dinámica de vida de compensación, ¿sí? Y acá es donde, claro, a largo plazo empiezan a venir los problemas. Empieza a venir la ansiedad, empieza a venir el no valorizarme, el disgusto crónico con todas las cosas de mi vida, con la gran mayoría. eh, bueno, problemas en las relaciones, generar relaciones de pareja de codependencia. Esto es un capítulo, de eso voy a hablar en un capítulo aparte. Va a venir un capítulo de lo que son las relaciones de pareja y la codependencia. Pero eso es lo que sucede. Vivimos la vida compensando nuestros miedos. Es decir, sabemos que adentro nuestro hay un montón de oscuridad, energía reprimida, miedos, vergüenza, traumas, shock. También habla del shock el libro, que es ese estado de conmoción que a veces nos sucede cuando se nos despierta algo de eso que el niño rechaza. Como por ejemplo, no sé, una situación de presión. No sé, vas a dar un examen de múltiple opción, por ejemplo, de inglés, no sé, por ponerte un ejemplo, y te quedas en estado de shock por la presión. Es como que apenas podés respirar, ¿no? O te cruzas una persona que te hizo mucho daño cuando eras más chiquito, ¿no? O ese padre que te abandonó. Y
seguramente te sentís identificada con esto, ¿no? Como esa sensación de quedarte congelado, que no puedes hacer, no puedes mover ni un músculo, no sabes qué decir, sentís un frío en el pecho. Bueno, el shock es el niño interior herido como manifestándose. Pero bueno, eso ya es para otro tema aparte. El asunto es que vivimos compensando. Compensando, claro, como hemos ocultado todo eso, lo pusimos abajo de la alfombra y lo tapamos, necesitamos llevar una vida de compensaciones constantes, de mantenernos ocupados en el trabajo, de estar todo el día con el teléfono mirándolo, de estar todo el tiempo acompañados. Esto es otra cosa, generamos relaciones de codependencia, somos como dependientes de otras personas, los necesitamos. Muchas veces tenemos amistades no porque es una amistad eh, que realmente es auténtica, que nos aporta, ¿no? Muchas veces estamos con personas solo porque queremos sentirnos acompañados y porque necesitamos compensar, porque no podemos estar un minuto con nosotros mismos solos porque se despierta todo ese campo del niño interior de abandono, de que me siento solo, de que me voy a ahogar en mis emociones, de que no sé cómo gestionarlo, de que es desesperante. Entonces, ese es el problema. Nos pasamos la vida compensando. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo podemos trabajar esto? ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino es, como le dice el doctor en el libro, es el viaje de vuelta a casa. Es decir, volver a nuestra esencia, poco a poco, poco a poco, porque es un trabajo que no todos estamos dispuestos a hacer, por eso es que la gran mayoría de la humanidad vive compensando, pero el problema es que eso a largo plazo nos va a traer infelicidad e insatisfacción y desdicha. Entonces, claro, pero ¿por qué la mayoría no lo hacen? Porque es muy duro, porque hay que ser muy valientes y ser muy perseverantes con este trabajo interno para llegar de vuelta al núcleo interior. O al menos vivir más en contacto con nuestra vulnerabilidad. Ya el núcleo interior es para personas que buscan ya una vía de contacto con la divinidad, con la presencia, en donde ya eh, aplican doctrinas de meditación más estrictas, ¿no? En donde ya pasa a ser una prioridad el contacto con el ser y bueno, y trascender todas las limitaciones de este plano terrenal. Pero bueno, tal vez ese no tiene por qué ser el objetivo, pero sí, al menos para ser felices, tenemos que entrar a la capa del medio, que es la de la vulnerabilidad, y empezar a estar en contacto con este niño, esta niña. ¿Y cómo se hace esto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, por eso es que se usa, y acá esto es importante, por eso es que se usa esta metáfora del niño interior. Porque es tan duro todo lo que tenemos que atrevernos a sentir para sanar ese niño, que llamarle niño y verlo como nuestro propio niño que fuimos cuando éramos chicos, nos provee una visión más tierna y sensible. Esa es la clave. Por eso se le dice el niño interior. Porque esas emociones tan densas que hay dentro nuestro y que han sido reprimidas durante tanto tiempo, solo podemos ser capaces de observarlas desde un punto de vista no de me quiero deshacer de esto o esto está en contra mío o ir como de forma agresiva, no. Tiene que ser desde la compasión. Tiene que ser desde la aceptación de mí mismo, de mí misma como persona, de que no soy perfecto, de que hice lo mejor que pude, de poder llegar a aplicar el perdón con esas personas que me hicieron tanto daño, ¿verdad? Y para eso es que existe esta figura del niño y la niña interior y que además es de gran ayuda para mismo
gestionar el día a día esto, porque vos realmente es como si tuvieras un niño interior que sale a la luz muchas veces. Capaz que no te das cuenta, capaz que ahora después de este video te empezás a dar cuenta, pero fíjate cuando actúas en la vida como si te pusieras a patalear, ¿no? Como cuando te enojas, ¿no? Rápidamente, o cuando, no sé, te vas de viaje y de repente te sale como esa actitud de niño que querés irte, no sé, a un parque de agua o a estar jugando con una pelota en la playa todo el día. Eh, pero bueno, este niño sí, o sea, es caprichoso, está resentido, desconfía, eh, trata de manipular a la gente muchas veces para conseguir lo que quiere. Entonces está bueno que empieces como, ya eso es un gran paso, o sea, que empieces a, a darte cuenta que cada vez que te surgen estos malestares o estas perturbaciones, es ese niño demandante que está ahí pidiendo que le prestes la atención que necesita. Y esa es la forma de sanarlo. Y esta es la parte 2 de este episodio. La forma de sanarlo es empezar a integrarlo y dejar de rechazarlo. O sea, si vos sos una persona que se mantiene muy ocupado, yo lo fui por mucho tiempo y llegué a una depresión porque no es sostenible. Si sos, por ejemplo, una persona que se mantiene muy ocupado, muy ocupada, y que siempre quiere estar haciendo algo, y que siempre tiene que estar con muchas responsabilidades, con muchos compromisos, lo que estás haciendo es compensando. Y si lo pensamos desde el punto de vista del niño interior, es muy duro lo que estás haciendo con vos mismo. ¿Nos damos cuenta? Es decir, ese niño que ya tuvo sus heridas y que sus papás no pudieron darle el amor y la comprensión que necesitaba, hoy en día sigue dentro tuyo. Y vos mismo, vos misma, estás haciendo lo mismo que hicieron tus padres con él. O sea, seguís rechazándolo, seguís condenándolo, seguís evitándolo. Y ese niño, esa niña pide a gritos tu amor, pide a gritos tu compasión, tu atención. Y a veces no es tan complicado, no necesitas sentarte 3 horas por día a contactar con mi niño, no, a veces son cositas simples, momentos pequeñitos en donde, no sé, por ponerte un ejemplo, estás preparando una entrega en la computadora, son 2 horas de trabajo, bueno, parar 5 minutos dentro de esas 2 horas y recordar el niño que fuiste, mirar una foto, colgar un lindo cuadro en la pared, una foto que te guste de ese niño, de esa niña, mirarlo, sentir compasión. Y cada vez que, que sentimos, que nos permitimos entrar en contacto con las sensaciones del cuerpo, es cada vez que ese niño es como, se siente el alivio de él. Acordate que estamos hablando de una metáfora para simplificar este lenguaje. En realidad estamos hablando de nuestra capa vulnerable que la hemos tapado. Pero le ponemos el nombre al niño interior para que todo sea más sencillo. Entonces, y te voy a dejar un ejercicio para que te descargues con una meditación de sanación y perdón del niño interior, que te va a ayudar mucho para empezar con un gran paso en este trabajo del niño interior. Pero básicamente esto es lo mismo que el dejar ir, que hemos venido hablando. Es salir de la mente, del hacer, de la preocupación, del tengo que conseguir, del querer llegar a un lugar y empezar a poner atención en las sensaciones del cuerpo. Y te vas a dar cuenta cómo es un mecanismo automático de evasión que te tiene atrapado, atrapada en el hacer, y que vos te pensás que eso es lo que te hace feliz y te está dando toda la infelicidad del mundo. Así de sencillo. O sea, cuando vos empieces a ir a las sensaciones del cuerpo, vas a sentir y empieces a darle el espacio a ese niño interior, lo que vas a sentir es como que hay una presión que te ha acompañado siempre durante toda la vida en ese personaje de hacer, hacer, hacer que tenés, que se va a empezar a caer. Y decís, wow, esto sí funciona. Claro.
Mi niño necesita mi atención. Y es como un clic. Es como, a partir de ahí decís, esto requiere más atención de mi parte. Y en la medida que lo practicás, el proceso es que automáticamente te vas dando, solo te vas encaminando cada vez más hacia esa sanación y hacia esa presencia de la meditación, ¿no? Que eso es el núcleo interior. Por eso el núcleo interior es como el estado meditativo puro en donde ya somos libres de todo, pero es también la herramienta. La meditación es la herramienta. Cuando hablamos de meditación, no se trata solo de cerrar los ojos en la posición de loto y penetrar en nuestro mundo interior. No, 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 no. La meditación es mucho más amplia que eso. Eso es una práctica formal de meditación. La meditación es vivir en más presencia con nuestro entorno, con nuestro cuerpo y prestar más atención a los sentimientos y a las sensaciones que se van despertando a cada instante. O sea, la meditación es algo que sucede las 24 horas del día, es una forma de estar en el mundo, es una forma de vivir en donde en lugar de evitar constantemente, estamos abriéndonos y liberando energía en todo momento. En este momento, grabando este podcast, yo estoy en presencia. No estoy pensando en cuáles son las palabras que siguen, en qué es lo que tengo que decir sí o sí. Estoy sintiendo el movimiento de mis manos, escuchando el tono de mi voz, estoy sintiendo una energía acá en mi pecho y intentando integrar todo eso y dejar de bloquear. Ya bloqueé mucho en mi vida y eso me llevó a caer en una depresión muy dura de la cual me tomó 2 años salir. Entonces, no necesitamos llegar a esos extremos. Muchas veces, para muchas personas, la única vía es una crisis existencial dura. Un accidente, una enfermedad, un contacto cercano con la muerte. Es solo ahí, fíjate el miedo que le tenemos a sentir las emociones, que tenemos que llegar a ese. Y esto lo hablan todos los maestros, ¿eh? O sea, esto es algo de lo que te tenés que ocupar porque vas hacia ahí. Yo ya fui hacia ahí, ya lo viví. Y todos los grandes maestros de la historia hablan de lo mismo, de que la mayoría necesitamos llegar a tocar fondo para empezar a tener la voluntad de ir hacia nuestras emociones reprimidas. Entonces, por eso es clave entender esto y empezar a darle atención a ese niño interior. Y bueno, antes de finalizar, lo otro que te quiero decir que me parece muy importante es que las capas, ¿sí? La capa de protección y la capa de vulnerabilidad, tienen su correspondencia con campos energéticos en el cuerpo. Y esto a mí me cambió mucho porque me permitió empezar a identificar cuándo estoy desde el niño y cuándo estoy desde la protección. Entonces, hay partes del cuerpo que representan energéticamente a esas capas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la capa de protección funciona desde el plexo solar, que está acá, debajo del pecho y como arriba del abdomen. Entonces, ahí es la protección. Cada vez que vos estés hablando o te estés afrontando una situación desde el plexo solar, desde acá, es porque lo estás afrontando desde la capa de protección y ahí es que podés darte cuenta y cambiar. Ahora, ¿dónde está ubicado energéticamente en el cuerpo la capa de vulnerabilidad? Está en el abdomen y en el corazón. Y esto es clave, porque vos podés estar hablando con alguien desde el plexo solar o desde el corazón. Y la invitación con esto es a que empieces a manejarte desde el corazón y desde el abdomen, desde el amor, porque ahí es cuando todo en tu vida va a comenzar a cambiar. Entonces, te invito a que empieces a hacer ese ejercicio. Cuando estás desde el plexo solar o desde la mente, que son los puntos de la capa de protección, los puntos energéticos de la capa de protección, te estás defendiendo.
estás limitándote, estás coartando tus oportunidades y tu futuro, básicamente. Cuando lo estás haciendo desde el pecho o desde el abdomen, desde el vientre, quiere decir que lo estás haciendo desde el amor. Entonces, que empieces a ser más consciente de tu cuerpo y que empieces a ver cómo funciona este mecanismo. O sea, también otra cosa que habla en el libro es que en cada situación, en cada conversación, en cada oportunidad hay dos opciones. O vamos hacia afuera, protección, exterior, distracción, evasión, o vamos hacia adentro, conectar con las emociones, conectar con nuestra parte oscura, con nuestra sombra, con nuestras sensaciones reprimidas. O sea, es como, él lo pone como un círculo con dos flechas, ¿verdad? La flecha hacia el exterior, sufrimiento asegurado, o hacia el interior. La invitación con esto es a que empieces a ir más hacia tu interior, hacia tu corazón y hacia tu vientre con todo lo que hagas en la vida. Y empecé a practicarlo de a poquito en el trabajo, hoy, la próxima conversación que tengas, el próximo encuentro que tengas, que lo empieces a practicar. Y bueno, esta es la base de un episodio que va a venir muy pronto, que es sobre relaciones y codependencia, que es una pandemia en este momento, la codependencia a nivel mundial de todos. Somos sociodependientes, como dice Borja, porque bueno, tapamos nuestros vacíos, en resumen, con nuestras relaciones románticas, amorosas y de amistad y familiares. Y yo justo estoy pasando por una ruptura de una relación muy larga, de 12 años, y bueno, que se terminó hace 8 meses y ha sido un proceso que, bueno, que he tenido una gran comprensión de todo esto de la codependencia. Yo era codependiente sin saberlo, entonces te invito a ver ese capítulo que se va a publicar pronto. Y para terminar, te dejo un ejercicio en audio para que te lo descargues y puedas, haciendo un ejercicio escrito, conectar con ese niño interior y luego hacer una meditación con oración para perdonar a ese niño interior y estar más en paz con vos mismo, con vos misma. Así que espero que te haya gustado, suscríbete al canal si querés ser un triunfador, una triunfadora, para seguir recibiendo esta información y estas prácticas tan poderosas. Y espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.